cuando le manifesté mi interés de estudiar me dijo, ay muchachita, si quiere venga a jugar con los muchachos. Francisca Fernández Hall. Hola amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa La Rana. Bienvenidos al episodio 28 de este podcast, en el cual pues no vamos a estar hablando del tema del lenguaje inclusivo. Sin embargo, creo que tiene un poquito de relación, ya que vamos a estar pues analizando un poco lo que es la celebración del Día de la Mujer, ¿verdad? Recordemos que esta celebración obviamente es resultado del feminismo, ¿verdad? Yo leía por ahí esta publicación que dice que hoy no se celebra el Día Internacional de la Mujer, sino que en lugar de eso se conmemora, se informa, se alza la voz, se aprende, se lucha, se recuerda y se actúa, ¿verdad? Decía. Entonces yo veía también esta publicación donde nos hacía referencia a qué es conmemorar y qué es celebrar, ¿verdad? Entonces nos dice que según el diccionario de la Real Academia Española, pues celebrar significa ensalzar, festejar y elogiar. En cambio, conmemorar es recordar con respeto. Entonces nos podemos dar cuenta que se celebran pues los triunfos o lo que hemos alcanzado, ¿verdad? Y se conmemora pues los sacrificios que hemos hecho para alcanzar esos triunfos. De esa manera pues haciendo un resumen desde un inicio a esta respuesta podemos decir de que el Día de la Mujer entonces tendríamos que celebrarlo y conmemorarlo. Y no pues generar un debate de que si es una cosa es otra. Yo por ahí pues escuchaba en TikTok pues algunos influencers donde decían de que en el Día de la Mujer uno de hombre pues no tenía que hablar nada, sino que solo teníamos que escucharlas ese día. Y a mí me parecía gracioso pues porque quiere decir que entonces el resto del año no hay que escuchar a las mujeres, ¿verdad? Solo el Día de la Mujer. Y también escuchaba pues ahí a una mujer que hablaba del tema del feminismo o habla un poco y menciona de que a ella le parece absurdo de que estas personas solo repitan un discurso y que solo se hagan referencia entre ellos para darle validez a su discurso, ¿verdad? Sin embargo, pues considero que es una libertad. Si queremos pensar igual que todos, creo que tenemos la opción, ¿verdad? En un lugar donde podemos decidir qué es lo que queremos creer. Creo que los extremos es lo que está malo. Sin embargo, pues yo me hacía la pregunta, ¿qué es lo que se conmemora y se celebra con el tema del Día de la Mujer? Porque incluso yo leí ahí varias historias, ¿verdad? De que un incendio, de que se sacrificaron unas mujeres en unas manifestaciones. Entonces yo me metí ahí a la página de Naciones Unidas, ¿verdad? Porque recordemos que ellos fueron quienes en 1975 pues establecen de que el 8 de marzo sea la celebración del Día de la Mujer. Entonces qué mejor que ir a una página oficial a leer por qué se celebra, ¿verdad? Y si ustedes pues ingresan a esta página, ahí les voy a dejar el enlace en la descripción del video cuando tengan tiempo, si lo quieren ver. Nos dice la historia del Día de la Mujer. Sin embargo, se van a dar cuenta que aquí no se menciona nada de incendios ni nada que vemos en la web, sino que aquí nos dice que el Día Internacional de la Mujer pues es una fecha en la que se conmemora en muchos países cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día, dicen ellos. Pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Y yo creería pues que estas luchas o lo que busca estos movimientos al final de cuentas no es nada malo, ¿verdad? Sin embargo, pues es la manera en que a veces luchan o incluso se politizan estas situaciones, ¿verdad? Y se busca pues un resarcimiento económico, va a la búsqueda de algún beneficio personal, ¿verdad? Pero digamos que se pierde el espíritu pues de este movimiento, podemos decir. Y entonces vamos a ver que nos menciona que el Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Y nos menciona, por ejemplo, que en la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra.
Sin embargo, pues yo buscando ahí un poquito de información de Lisístrata, que es una novela de Aristófanes, yo por ahí encontraba esta investigación que también les voy a compartir, donde nos dice que Aristófanes ha sido considerado como el primer feminista por su obra, ¿verdad? Lisístrata, donde nos muestra la importancia de la mujer en la sociedad griega. Pero quizás no estemos delante de un feminista, sino que Aristófanes, a través de su comedia, pretende ridiculizar a la mujer, ¿verdad? Sin embargo, nos damos cuenta que en los antecedentes de la Organización de las Naciones Unidas, pues hace referencia al feminismo, y era lo que yo les decía, ¿verdad? Al final de cuentas, es la manera que interpretemos el discurso. También nos dice que en la Revolución Francesa, las parisenses, pues que pedían libertad, igualdad y fraternidad, marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. Sin embargo, aquí nos menciona el tema de los primeros años claves en el movimiento, y yo buscaba aquí que en el movimiento en Estados Unidos incluso lo menciona que conformidad con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el día 28 de febrero pues tuvo lugar el primer día nacional de la mujer, incluso era el de la mujer trabajadora, ya que era relacionado al movimiento socialista, tradición pues que se siguió el último domingo de febrero hasta 1913. Entonces aquí es donde nos damos cuenta de que este movimiento tal vez tiene muy buenas intenciones, sin embargo pues busca unos beneficios personales y generalmente se ha politizado, ¿verdad? Nos damos cuenta, por ejemplo, en 1910 que llega a Europa, nos menciona que la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, otra vez el tema del socialismo, que había tenido lugar pues en 1907, ¿verdad? En Copenhague. Luego en 1911, pues ahí sí ya nos hace un poquito relación de las manifestaciones que se oye de lo de un incendio que hubo en Nueva York, pero vamos a ver más adelante si esto es cierto. Dice que en 1911 se conmemora el Día Internacional de la Mujer en numerosos países europeos y Estados Unidos. La fecha fue el 19 de marzo en conmemoración de la Revolución de 1848 de la Comuna en París. Además del derecho del voto y de ocupar cargos públicos, se exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Porque recordemos que lo que se buscaba pues en este punto histórico era una igualdad laboral. Se menciona la brecha salarial, ¿verdad?, entre hombre y mujer, que se diferencia supuestamente los ingresos. Y también hay otro fenómeno que es el techo de cristal. Le mencionan ellos que, por ejemplo, las mujeres no podían optar a cargos que eran exclusivos de hombres. Sin embargo, si lo analizamos históricamente, nos damos cuenta que nuestra realidad es muy diferente a la de hace más de 100 años, ¿verdad? Entonces creo que esta lucha de las mujeres pues tiene que ir cambiando un poco, y vamos a hacer un análisis más adelante. Luego leemos que en 1913 las mujeres rusas al poder, ¿verdad? Y otra vez regresamos y analizamos este fenómeno, nos vamos a dar cuenta que es pues enfocado al ámbito laboral, ¿verdad? En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas conmemoraron su primer Día Internacional de la Mujer en 1913, y que era el último domingo de febrero, organizando mítines clandestinos, ¿verdad? Porque esto era casi que algo revolucionario. Y en el resto de Europa, pues las mujeres organizaron reuniones en torno al 8 de marzo del año siguiente, ¿verdad? Para protestar por la guerra o para solidarizarse con el resto de mujeres. En 1915 nos menciona esta palabra, a mí pues me hace bastante ruido en la cabeza, no sé ustedes, pero dice el hartazgo tras la Primera Guerra Mundial. La verdad no me gusta y me recuerda a alguien, pero no quisiera mencionar quién, ¿verdad? Ustedes de repente saben a quién me refiero. En medio de los estragos de la Primera Guerra Mundial, pues tiene lugar en La Haya, Países Bajos, una gran reunión de mujeres el 15 de abril, y participan más de 1.300 mujeres provenientes de 12 países, ¿verdad? En 1917, pues el derecho a voto en Rusia, ¿verdad? Se nos menciona que ante la reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas pues escogieron de nuevo un último domingo de febrero para declararse en huelga, ¿verdad? En demanda de pan y paz. Los dirigentes políticos pues criticaron el oportunismo de las huelgas, y es lo que hablamos, ¿verdad? Que al final se pueden politizar estos eventos, pero ellas las hicieron de todos modos. El resto es historia, nos dice.
4 días después, el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional pues concedió a la mujer el derecho a voto. O sea, ese fue ese logro que se alcanzó, y era lo que les decía, ¿verdad? Al final hay que celebrar esos logros, ¿verdad? Ese histórico domingo fue 23 de febrero, según el calendario juliano, utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano, pues utilizado en otros países. De ahí el resto del siglo nos menciona que hubo una expansión del Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Tras la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo comenzó a tomar protagonismo pues, en muchos países, incluso antes de ser reconocido por la misma ONU. En 1977 como Día Internacional de la Mujer, y finalmente en 1975 pues coincidió con el Año Internacional de la Mujer. Las Naciones Unidas pues conmemoraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. Desde esa fecha pues la Organización de Naciones Unidas y sus agencias pues han trabajado en la lucha de género de manera incansable. Los grandes resultados y propuestas se materializaron en 1995 con la aprobación de la Declaración y la Plataforma de Beijing, ¿verdad? Que eso nos habla de que es una hoja de ruta histórica formada por 189 gobiernos hace 20 años que establece la agenda de materialización de los derechos de las mujeres, y en 2015 pues con la inclusión de objetivo 5 en las ODS, que son los objetivos de desarrollo sostenible, o la famosa Agenda 2030. Sin embargo, creo que ese tema también es bastante polémico, sin embargo lo vamos a tratar en otro episodio. Entonces pues yo leía por ahí eso que les mencionaba con el tema del Día de la Mujer, lo del incendio. Entonces yo me puse pues a buscar un poquito de información del tema, y leía pues que al final existía una controversia entre el origen de esta celebración, ya que la leyenda, dice la autora Nuria Varela en su libro Feminismo para principiantes, habla de una leyenda, o sea que no es una situación histórica, sobre el origen de este día y del uso del color violeta por el feminismo, nos dice. Entonces nos menciona que la leyenda cuenta que se adoptó en honor a 129 mujeres que murieron en una fábrica textil de Estados Unidos en 1908, cuando el empresario, pues ante la huelga de trabajadoras, prendió fuego a la empresa con todo y las mujeres adentro. Y esta es la versión más aceptada. Nos menciona sobre los orígenes de la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. En esa misma leyenda pues se relata que las telas sobre las que se estaban trabajando las obreras pues eran de color violeta, y por eso hoy estoy aquí con mi color violeta, ¿verdad? Porque es lo que se relaciona con la celebración del Día de la Mujer. Las más poéticas dice que aseguran que era humo que salía de la fábrica y se podía ver a kilómetros de distancia, el que tenía pues ese color. El incendio de la fábrica textil Cotton, es donde empieza, de Nueva York, y el color de las telas pues forman parte de la mitología del feminismo más que de su historia. Pero tanto el color como la fecha son compartidos por las feministas de todo el mundo, ¿verdad? Y era lo que yo les decía con relación a investigar un poco de lo que escuchamos, ¿verdad? Porque yo sí leía esto. Y aquí nos hace la salvedad que a partir de la década de 1970 algunas estudiosas del tema empezaron a investigar la historia de la fecha y concluyeron que no hay un solo documento histórico, ¿verdad? Entonces al final nos quedaríamos con una leyenda que pruebe la ocurrencia del incendio del 8 de marzo de 1908. La canadiense pues René Coté investigó exhaustivamente en archivos estadounidenses y publicó en 1984 uno de los primeros estudios sobre el tema. La contemporánea Coté, la estadounidense Mary Jo Bulle, publicó un libro sobre la lucha de las socialistas estadounidenses entre 1870 y 1920. En la obra, pues esta historiadora describe el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, que en realidad ocurrió en 1911. Y autoras como Lillian Kendall o François Pic han definido que la vinculación con la sangrienta huelga de Nueva York o con una remota manifestación ocurrida supuestamente un marzo 8 de 1857 fueron creaciones mitificadas surgidas en plena Guerra Fría para eliminar pues el carácter soviético que tiene el Día de la Mujer, porque era lo que les mencionaba, que existía
en la ONU, ¿verdad? Que nos dice que está muy relacionada esta celebración con el Partido Socialista, ¿verdad? Entonces recordemos que al final el sistema capitalista pues no se iba a mezclar con el socialismo, ¿verdad? Sin embargo, como podíamos darnos cuenta, pues es más una leyenda, ¿verdad? Incluso yo encontraba este artículo del Excelsior, ¿de qué año es esto? De 2018. Y dice: el incendio en una fábrica que dio origen al Día Internacional de la Mujer. Otras versiones señalan que no existen pruebas documentales, y lo que sí tuvo lugar fue el 8 de marzo de 1857, una marcha de costureras de la compañía Lower East Side, que reclamaban pues una jornada laboral de 10 horas. Entonces, ahí era donde yo les decía, ¿verdad? Al final esta lucha no quiere decir que los hombres en ese entonces pues tuvieran una jornada laboral, así que esa lucha al final benefició no solo a las mujeres, sino también a los hombres, ¿verdad? Eso es lo que hay que analizar de fondo con estas luchas, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscan? Y realmente cómo algunas personas pues demeritan esta lucha, ¿verdad? Entonces yo aquí sí he encontrado un poquito de historia más congruente con lo que se puede rastrear, y nos menciona Nat Geo en español la dolorosa historia detrás del Día Internacional de la Mujer. Aquí sí nos dice que en 1857, el 8 de marzo, pues las mujeres que trabajaran en la industria textil, que eran llamadas garment workers en inglés, en Nueva York organizaron una huelga. Sin embargo, pues ellas peleaban para que hubieran salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detuvieron, ¿verdad? Y disgregaron pues esta manifestación. Y también nos hace referencia al incendio, que dice que es una fecha clave, que una tragedia que ocurrió el 25 de marzo de 1911, donde más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, perdieron la vida en un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, ¿verdad? Lo que veíamos anteriormente. Sin embargo, si leemos todo el artículo, nos vamos a dar cuenta de que fallecieron pues un total de 123 trabajadoras y 23 hombres. O sea que en realidad pues no solo fueron mujeres, ¿verdad? Sino que también habían hombres. Y se minimizó pues obviamente por la cantidad, ¿verdad? Sin embargo, podemos por ejemplo analizar este otro artículo, donde nos menciona de cómo se originó este incendio, ¿verdad? Y nos dice que hay distintas versiones. Hay quienes pues lo atribuyen a una colilla mal apagada en una papelera, ya que las empleadas pues no tenían derecho ninguno a un tipo de descanso y fumaban escondidas en cualquier rincón fuera de la vista de sus supervisores. Y recordemos que en ese tiempo pues no habían como los estándares de seguridad con los que en teoría contamos actualmente, ¿verdad? Hay quienes pues mencionan otra versión, que una chispa provocada por una máquina, ¿verdad? Y otros relatos dice que consideran que es más probable que detrás de este fuego pues estuviese la intención de los dueños de la fábrica de cobrar la indemnización del seguro, imagínense ustedes. Y ese es un tema también que yo lo he pensado con lo del Titanic, ¿verdad? Creo que hay una teoría conspiratoria con esos temas, ¿verdad? Con el tema de los seguros. De repente lo investigamos para otro episodio, ¿verdad? Y nos mencionan que los dueños de la fábrica, pues Max Planck e Isaac Harris, conocidos por sus prácticas laborales extremadamente abusivas y su falta de consideración por los derechos y la seguridad de sus trabajadoras, dice aquí, aunque debería ser trabajadores, ¿verdad? Porque habían hombres también, fueron sometidos a juicio el año siguiente. Dice que por sus conexiones y un sistema judicial no especialmente preocupado por la justicia, permitieron que fueran absueltos en el juicio penal del cargo de homicidio. Sin embargo, hubo un juicio civil por el incendio de Triangle Shirtwaist, donde fueron encontrados culpables por la muerte negligente de estas personas, ¿verdad? Y fueron condenados a pagar una indemnización de $75 a las familias de cada una de las víctimas. Aún así dice que salieron ganando dinero, pues la compañía de seguros les abonó una compensación de $400 por cada persona fallecida, imagínense ustedes. Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta un poquito de la realidad de por qué se celebra este día, o qué hitos históricos pues se han utilizado para traerlos a colación en esta celebración, ¿verdad?
Entonces yo, pues haciendo un poquito uso de la inteligencia artificial, le preguntaba a ChatGPT, ¿verdad?, que cuándo había sido el incendio de Triangle Shirtwaist. A lo que él me mencionaba que la fábrica Triangle Shirtwaist, que el incendio había ocurrido el 25 de marzo de 1911. O sea, no la que decían de 1908, ¿verdad? Y fue uno de los peores desastres industriales, nos menciona en industria en la historia de Estados Unidos, y resultando en la muerte de 146 trabajadores, dice, la mayoría mujeres inmigrantes. Este trágico evento pues tuvo impacto significativo en la legislación laboral y el movimiento obrero en los Estados Unidos. Entonces recordemos de que era lo que les decía, ¿verdad? Al final estas luchas han sido en pro de la igualdad, tanto de hombres y de mujeres, no solo de mujeres. Sin embargo, pues como les digo, ¿verdad?, algunos intereses los han manejado políticamente, ¿verdad? Y han incluso pues polarizado. Yo recuerdo ese programa, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver La Guerra de los Sexos, ¿verdad?, que siempre está esa lucha de que si los hombres son mejores o las mujeres, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que al final pues el sexo como tal no nos define, ¿verdad? O sea, al final cada persona es diferente. O sea, hay hombres que van a ser mejor que yo y mujeres que van a ser mejor que yo, e incluso yo podré ser mejor que algunas mujeres y que algunos hombres para realizar ciertas actividades, ¿verdad? O sea, eso es normal. Entonces después yo le preguntaba con eso de la leyenda y qué incendio hace referencia el 8 de marzo de 1908. Me decía que el incendio al que yo me refería es probable que era el incendio de la fábrica de textiles Cotton's Parnell en el condado de Cork, Irlanda, el 8 de marzo de 1908. Este incendio dice que causó la muerte de al menos 7 personas, principalmente mujeres y niños, y resultó en una mayor atención sobre las condiciones laborales y la seguridad en las fábricas textiles en la época, aunque este incendio no tuvo el mismo impacto que el de Triangle Shirtwaist en 1911, ¿verdad?, que también contribuyó a la conciencia pública sobre la seguridad laboral. Entonces, y analizando un poquito de esto, me daba cuenta de cómo cada quien interpreta a su conveniencia la historia, ¿verdad? Y le preguntaba también porque nos mencionaban que el 8 de marzo de 1857 pues había habido una manifestación que habían muerto otras mujeres, porque eso era lo que yo encontré en internet. Y yo le pregunté, ¿verdad?, que cuántos muertos hubieron en la manifestación de 1857. A lo que él me mencionaba que no tenía información sobre una manifestación específica que haya resultado en víctimas mortales. Entonces me decía él que si tenía más detalles sobre el evento, pues que le proporcionara información para tener el contexto, ¿verdad? Entonces era lo que les decía, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta cómo se manipulan la información, ¿verdad?, a mi conveniencia. Y sin embargo, pues podemos hablar de la primer mujer que se graduó de la Universidad de San Carlos, ¿verdad?, para ponerlo en contexto, en Guatemala, que fue en 1919, fue Olimpia Altuve, y fue la primera mujer que obtuvo un título universitario en Guatemala y Centroamérica. Esto fue el 23 de noviembre de 2019, imagínense, hace más de 100 años, ¿verdad? O sea, que era lo que yo les decía. Al final de cuentas, pues las luchas también tienen que evolucionar, porque lo que se peleaba en ese entonces, ahora ya no existe esa diferencia, o sea, o se ha recortado esa brecha. Y creo que son temas como ideológicos que nos han quedado en la cabeza. Yo leía por ahí, no leía, veía un influencer que molesta mucho al tema de las feministas y le preguntaba en España, porque yo me he dado cuenta que este fenómeno, por lo menos en Guatemala, vemos mucho lo que es España y Argentina. Yo no he visto pues algunos otros países con este tema. Creo que es donde más he oído del tema, y las molestaba porque le preguntaban que si iban a ir a la marcha del 8M, ¿verdad? Porque el 8M, porque es 8 de marzo, ¿verdad? Y ellas decían que sí, porque tenían que apoyar la lucha. Y les hacía la pregunta que si habían leído el manifiesto, ¿verdad?, de la celebración o del 8M. Sin embargo, pues yo buscando un manifiesto encontraba que hay varios manifiestos. O sea, ni siquiera las personas saben que hay diferentes organizaciones que tienen diferentes motivos, ¿verdad?, similares pero diferentes, como yo les decía, dependiendo de los intereses. Creo que se politizan pues estas situaciones, y decían ellas que no lo habían leído, ¿verdad? Pero si uno busca en internet va a encontrar varios, y tienen cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Recordemos de que
como dice el dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿verdad? Pero las intenciones, aunque las manipulen, no dejan de ser buenas, porque, por ejemplo, les puedo mencionar este Twitter, yo lo encontraba ahí, que publicaba Metra, vean ustedes ahí el Transmetro todo vandalizado. Y ponía pues el alcalde Quiñones, decía 8M no se trata de destruir buses y estaciones, ¿verdad? Se trata de resaltar la identidad, autenticidad y fuerza de las mujeres guatemaltecas. Se trata del respeto y la admiración a las mujeres líderes y valientes, que era lo que hemos estado hablando un poco de por ejemplo, esta señora Altuve, ¿verdad? Que fue la primera en lograr graduarse de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y dice, se trata de conmemorar la historia para construir un mejor futuro. Entonces yo me metí a leer los comentarios y encontraba uno de un hombre y dice: cuando comiencen a actuar en contra de acosadores, violadores, machistas, hablamos. De nada nos sirve un jodido post si luego del 8M se les olvida. Y creo que de cierta manera pues tiene razón. Sin embargo, yo me pregunto si las mujeres o las personas, porque a mí no me consta que hayan sido mujeres que hayan vandalizado pues este Transmetro, sin embargo utilizaron pues la justificación del 8M. Podemos ver las pintas donde dice Guate, femicidio, algo que dice aquí, violadores, palestinas y las mujeres libres. No sé si ellas han sufrido pues acoso en el Transmetro, ¿verdad? O sea, porque a veces quienes más protestan son los que menos interés tienen, como yo les decía, ¿verdad? A veces las víctimas, no estoy justificando estos comportamientos, sino que a veces las víctimas pues ni siquiera van a asistir a estos movimientos. Sin embargo, creo que sí es necesario pues generar un poco de conciencia. Como les digo, creo que todos tenemos derecho a expresar pues esta lucha, porque al final de cuentas, como yo les decía, no solo las mujeres, no es exclusiva, sino que también los hombres. Sin embargo, también tenemos que reconocer que hay ciertos espacios y ciertas maneras para hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy víctima pues de la delincuencia, no tengo derecho, por ejemplo, a ir a pintarrajear la estación de la policía, ¿verdad? Y poner sí, que no me protegen, o X, Y, Z, ¿verdad? Porque esa acción no va a cambiar lo que a mí me está pasando, ¿verdad? Sin embargo, no sé qué opinan, ahí queda a la interpretación de cada uno de ustedes. Y luego pues encontraba que la primera mujer universitaria ingeniera en graduarse en Guatemala fue Francisca Fernández Hall, que en la Universidad de San Carlos nos menciona que fue la primera mujer en la Facultad de Ingeniería en el año 1947, imagínense. Entonces, como yo les digo, ¿verdad? No podemos estar peleando por el acceso a algo que tienen acceso, ¿verdad? Ya es un derecho y un privilegio que han ganado, o sea, a través de las luchas sociales, indistintamente si han sido hombres o mujeres, pero ya se han alcanzado. Y de esa manera, pues yo veía también por ahí una película de ¿cómo se llama? Se titula Ladronas. Y en esa película, fíjense ustedes que había una corredora ahí sí que vaya la redundancia, una corredora de carros, una piloto, ¿verdad? Y que era mejor que los hombres. Y me llamó la atención porque dije, bueno, sí, yo he oído que las mujeres pues quieren incursionar, por ejemplo, en fútbol, y nos damos cuenta de que no hay una práctica de fútbol mixto, ¿verdad? Sino que hay por ejemplo, el mundial femenino, ¿verdad? O peleas femeninas. Obviamente a quienes lo relacionan pues que la fuerza de un hombre no se puede equiparar a la de una mujer. Sin embargo, decía, pues las de carreras de carros, yo nunca había oído o no había oído del tema de corredoras de Fórmula 1, ¿verdad? O de MotoGP. Sin embargo, pues creo que es un tema un poco de ignorancia. Yo estaba buscando información y en este artículo que les voy a compartir leía que en el 2021, ¿por qué no hay mujeres en MotoGP? Y pues Valentino Rossi daba una posible solución, ¿verdad? Y en este artículo nos menciona que no es fácil conseguir esto. Creo que de todos modos es difícil para todo el mundo, y eso es lo que hablamos, ¿verdad? Porque dice, también muchos jóvenes pilotos, chicos jóvenes, tienen problemas para llegar porque no tienen dinero, etcétera. Quizás alguien debería organizar una ayuda, un movimiento para ayudar a las mujeres piloto con una academia para mujeres. Puede ser una buena idea.
Al hilo de este discurso nos menciona que, expuesto por 9 veces el campeón mundial, cabe recordar que Beatriz Neila es la única mujer en el campus que monta con Yamaha y su academia en su ranch, ¿verdad? Y pues ahí leía yo que María Herrera, que es la piloto y única mujer en el mundial de Moto E, que yo no sabía que era el Moto E, que ya hay un campeonato de motos eléctricas, ¿verdad? Y esta es una joven de 26 años que cuenta con una historia de lo más inspiradora al ser la primera mujer que ganó el campeonato de España en Moto 3 mixto, entre otros logros, ¿verdad? Y eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Al final de cuentas, a estas personas que están luchando por esta igualdad, es a las que hay que preguntarles si realmente existe pues esta discriminación, ¿verdad? Por género. Y cabal, yo aquí encontraba una pregunta que le hacían a ella. Le preguntaban que cómo es la situación de la mujer en un deporte en el que hay evidentemente una cuota masculina considerablemente superior. Ella decía que se están abriendo puertas, actualmente se va a hacer el primer mundial femenino y con eso podrá darse más visibilidad a las mujeres en el deporte, ya que poder elegir dónde correr, porque hay algunas personas que no les gusta correr con mixto. Tener esa opción que sea mundial es increíble, nos dice ella. Y le preguntaban que si ha sufrido desigualdad en alguna ocasión, y nos menciona que en alguna ocasión sí ha notado que me han tratado distinta, ¿verdad? Por ser chica. Algún equipo no ha confiado, o sea, porque recordemos que podemos interpretar ese trato diferente. Obviamente es una mujer y que un hombre obviamente se van a tratar de diferente manera que entre hombres, ¿verdad? Sin embargo, aquí hace la salvedad que dice que algunos equipos no han confiado en que una mujer pueda ser campeona, incluso habiendo ganado el año anterior, ¿verdad? Y yo me preguntaba, no sé qué opinan ustedes, si a ustedes les molestaría que una mujer maneje mejor que ustedes, no sé, les dejo la pregunta. Yo hablaba ese tema con mi mamá y le decía, bueno, como les mencionaba anteriormente, yo considero que van a haber mujeres que manejen mejor que yo, y considero que voy a manejar mejor que otras mujeres, ¿verdad? Pero no podemos decir que solo por el hecho de ser hombre, pues voy a manejar mejor que todas las mujeres, ¿verdad? Porque recordemos de que cada uno pues somos un individuo y que tiene ciertos talentos y vamos a ser buenos para algo y otros van a ser buenos para otras cosas, ¿verdad? Pero no sé qué opinan ustedes del tema. Y ya para cerrar, pues solo les comento el tema. Yo leía el 19 de marzo se conmemoraba el Día del Hombre. Sin embargo, esto se conmemora en Costa Rica, en Colombia, el 19 de marzo. Y en España, el 19 de marzo, pues se celebra el Día del Padre. Y por eso algunos creen que se ha relacionado con el Día del Hombre. Sin embargo, el verdadero Día del Hombre se conmemora pues el 19 de noviembre desde 1992, por ahí leía. No sé qué opinan ustedes de ese tema, porque son pues al final convencionalidades que se van dando, ya que por ejemplo también leía que el 21 de ahorita de marzo se dan flores amarillas y yo en un episodio anterior les comentaba que era el 21 de septiembre. Sin embargo, yo leía que esto va en relación con que en el hemisferio norte pues la primavera llega ahora el 21 de marzo y en el hemisferio sur el 21 de septiembre, ¿verdad? Y eso me recuerda pues al terraplanismo, así que para los que crean que la Tierra es plana, les comento que en diferentes fechas se dan rosas amarillas, ¿verdad? Pero no sé qué opinan ustedes. Creo que nos falta pues avanzar mucho para que lleguemos a ciertas convencionalidades. Así que es un gusto de saludarlos. Ya estamos ya la siguiente semana, Semana Santa. No sé si ya están listos, si van a salir de viaje. Por ahí leía pues una controversia con lo del tema de la Antigua. Se los adelanto, yo creo que por ahí vamos a armar el próximo podcast. No sé qué van a hacer ustedes, pero ahí sí que para mí personalmente creo que sí es bueno la celebración del Día de la Mujer, y no es exclusivamente de mujeres, también los hombres pues les podemos celebrar, ya que recordemos que dentro de nuestras familias pues también tenemos madres, hermanas, primas, ¿verdad? Así que hay que respetar, ¿verdad? Esas diferencias, aunque son diferentes, ¿verdad? Hay que respetar y nunca creernos superiores, ¿verdad? Solo por el simple hecho de ser hombres. Ese es un pensamiento bastante retrógrado, pero es un gusto de saludarlos. Espero que estén bien, su amigo Rafa La Rana. Nos vemos a la próxima.